13 Radio. 7:44 en el estudio con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Ministro, vaya semana que le tocó para venir para acá. Buenos días. Vaya semanas. Vaya semanas. Sí, pero hoy tiene una semana importante. Además, el gobierno está ingresando el proyecto de ley de sistema de nombramientos hoy día. Hablemos de eso. Bueno, primero, efectivamente se presenta hoy. Se presenta esta mañana. ¿Ya? Se va a dar cuenta ahora en la mañana en la Cámara de Diputados. Y yo espero en la tarde presentarlo en la Comisión de Constitución de la Cámara. La semana pasada estuve presentando sus fundamentos, pero esta semana ya voy a presentar el contenido y el detalle del proyecto. Reservemos, se ha sabido algo, sí. Hay un video que salió ayer, pero reservemos eso por un momento. Hablemos del panorama de estas semanas, porque las acusaciones constitucionales presentadas masivamente de esta manera, de alguna manera impactan políticamente, pero también probablemente en el funcionamiento, no solo en el funcionamiento práctico, sino en la manera en que funcionan las cámaras en el Poder Legislativo, ¿no? Bueno, hay dos dimensiones. Uno, el efecto que provoca la tramitación legislativa. De hecho, esto tuvo un impacto muy concreto en que se suspendieron, por ejemplo, las subcomisiones mixtas de la tramitación de la ley de presupuestos. Se están reprogramando, en todo caso, para estos días y principios de la próxima. Eso porque la ley de presupuesto tiene deadline, digamos. Porque tiene deadline, porque tiene toda una lógica de tramitación, porque es una de las leyes más importantes que se tramitan todos los años. Entonces, haber suspendido el funcionamiento de las subcomisiones generaba que en la discusión de la comisión mixta de presupuesto una cantidad importante de partidas llegaran sin resolver. Pero el Congreso está reprogramando para el funcionamiento de las comisiones mixtas. De hecho, pero tiene ese impacto. Pero tiene ese impacto también desde el punto de vista de la tramitación legislativa, tiene impacto también desde el punto de vista del ánimo del debate. ¿Sí? Sí, porque en el fondo las acusaciones, como todos mecanismos binarios de decisión, provocan inmediatamente posiciones antagónicas y por lo tanto argumentaciones que en ocasiones que no tienen mucho sentido. Y lo último, creo yo, es que este tipo de acusaciones en particular lo que hacen es que son acusaciones que se presentan frente a quienes ejercen cargos judiciales, ministros de Corte Suprema, y eso tensiona también por el fundamento, los enfoques. Estas acusaciones tienen una particularidad distinta a las anteriores. Las anteriores, no todas, pero mayoritariamente estaban muy focalizadas en desempeño jurisdiccional. Estas, en cambio, estaban asociadas a actos personales y eso genera una discusión, además en un contexto que excede al Poder Judicial, ¿no? El caso de Audios excede al Poder Judicial, yo creo que lo conversamos la última vez que yo estuve acá, porque afecta al sistema de justicia en su totalidad. Entonces, además, a propósito de esas argumentaciones, se producen entonces cruces o puntos de intersección con la crisis del sistema de justicia en general. Claro, un momento crítico porque, como dice usted, esto arrastra todo. Ya vio lo que pasó en el Ministerio Público, el Consejo Fiscal de los fiscales regionales termina apoyando al fiscal nacional, pero hay un ruido también que impacta incluso en el Ministerio Público. Hay un ruido porque además, como lo hemos conversado también, esta es la crisis del sistema de justicia más grande que nosotros hemos tenido del retorno a la democracia. O sea, excede al Poder Judicial. Lo segundo, porque el Ministerio Público está llevando a cabo investigaciones que son complejas, cuyas ramificaciones todavía no tenemos capacidad de predecir por razones obvias, pero que es evidente que van a seguir trayendo malas noticias. Y lo tercero, porque compromete también el funcionamiento institucional del Poder Judicial. Entonces, en un contexto de esas características, las personas en su vida cotidiana ven al sistema de justicia en una tensión, además con una distancia, como revelan las cifras hace muchos años, de desconfianza institucional, que hace entonces que una de las maneras, paradójicamente, de recuperar esto es enfrentando las situaciones y realizando las investigaciones aún cuando tenga todos los tipos de complejidad que tenga, en el fondo, ¿no? Entonces yo creo que por eso es conveniente no perder la perspectiva en el largo plazo, que uno tiene que seguir apoyando para que las instituciones sigan desarrollando las investigaciones con indiferencia a los impactos a quien los pueda provocar. Lo que hace aún más importante es el tema de la reforma del sistema de nombramientos. Pero antes de eso, dos cosas que van a estar en lisa o que están en la discusión en este momento. Uno,
la pertinencia de juzgar 2 veces a una misma persona, pues esto por las 2 acusaciones que pasaron a la Cámara contra Ángela Vivanco. Y lo segundo, este debate sobre la justicia material o el rol de los jueces a partir de una entrevista del rector Carlos Peña criticando al juez Muñoz, aunque él cuando lo critica dice no es una razón para destituirlo, pero él dice yo creo que es un mal juez. Y ayer Ramiro Mendoza, uno de los defensores del juez Muñoz, le responde de alguna manera, sin nombrarlo, pero le responde a Peña. A ver, sobre lo primero, yo diría que el problema o el eje clave o central que tenemos ahí es sobre el funcionamiento en general del sistema. Y nosotros no teníamos un precedente de 2 acusaciones consecutivas y hay como 2 interrogantes. Si se aprueba... Son 2 responsabilidades distintas, está claro, ¿no? La del cuaderno de remoción por un lado y la acusación constitucional por el otro. Y dado que tienen efecto sancionatorio en el caso de que se acoja una acusación constitucional, de hecho una persona que ya inhabilitada por 5 años. Que es lo que probablemente pase esta tarde en el caso de Vivanco. Si se llegara a aprobar esta tarde, en estricto rigor hay como 2 discusiones. Si fuera cosa juzgada porque ya se resolvió, la pregunta es si son los mismos hechos o no, pero al menos creo yo, esto es una respuesta desde el derecho administrativo, el objeto del procedimiento se perdería, lo que se llama decaimiento del procedimiento. Es decir, dado que se aplica una sanción y ya tiene una consecuencia y no hay sanciones acumuladas, el segundo procedimiento pierde su objeto y por lo tanto perfectamente podría considerar que ese procedimiento ha perdido razón y en consecuencia debe decaer. Pero eso es un asunto que tendrán que resolver la mesa del Senado conjuntamente con la Secretaría y una vez que esté resuelta el procedimiento de esta tarde. Eso sobre lo segundo, esa es una discusión bien antigua. Yo quiero reiterar lo que señaló Carlos Peña en su entrevista que fue la semana pasada en Radio Duna. Sí. Porque él tiene una opinión sobre la manera en que determinados jueces tienen de razonar asuntos de derechos fundamentales en la Corte. Pero el rector Peña fue bien claro que esto no era lo que provocaba o justificaba que se le pudiera aplicar una sanción. De hecho, lo excluye directamente. Y yo creo que es conveniente tener claridad de eso, porque de lo contrario estaríamos resolviendo una acusación constitucional más bien por una manera de comprender el derecho. Y yo creo que aquí tenemos 2 enfoques que están muy claros y planteados hace mucho tiempo, en la manera en que el juez debe ser leal al texto positivo dictado, que es una idea muy ilustrada, que ha tenido una evolución. O sea, tiene que ser leal a lo que dice la ley. Al texto de la ley, más allá si es esclavo o no. De esa visión del derecho, el ministro Muñoz es muy crítico. Y esto lo conocemos hace mucho rato. Yo suelo explicar en esto su entrevista que dio a Revista ¿Qué pasa? Cuando asumió la presidencia. De hecho, la sigo yo utilizando en clases porque la hizo a Ana María Sangüesa y le pregunta sobre esto, porque ese era un año en que se discutía mucho sobre activismo judicial. Y él se refiere al sistema de fuente, la manera de interpretar el derecho. La manera de interpretar el derecho que tiene el juez Muñoz la conocemos hace mucho rato y él ha sido muy leal a esa manera. Uno podrá ser crítico de esa visión. Lo único que quiero decir es que en organismos colegiados la voluntad de uno no es la voluntad de 5. Por lo tanto, no es la doctrina Muñoz, sino que cómo ha razonado la tercera sala para una serie de aspectos. Y yo creo que es conveniente sacar ese ámbito de la discusión, donde yo creo que Ramiro Mendoza ayer responde, entre otras cosas porque Ramiro viene de una corriente de pensamiento jurídico que defiende esta manera de comprender. Es más o menos similar a la de Juez Muñoz. No es exactamente igual, yo creo que Ramiro es un poco más... pero tiene una visión académica, sobre todo académica, antes que era contralor, de defender esa línea de pensamiento. En cualquier caso, cualquiera sea de las 2 posiciones, lo cierto es que eso no es objeto de la acusación constitucional. Y no debiera ser un elemento que resuelva esta acusación constitucional. Porque de lo contrario, lo que estaríamos resolviendo a través de la acusación constitucional es una manera de comprender el derecho y no la infracción a deberes. Que no es prevaricación, digamos, claro. Es una interpretación académica y no solo, o teórica. Y no solo académica, y tiene una proyección, entre otras, porque para quienes nos escuchan, la Constitución del 80 incorporó una acción que es el recurso de protección, que es lo que mayoritariamente resuelve la tercera sala, que lo que hace es que obliga al juez a razonar en base a derechos y en ocasiones convoca demasiado, por los tipos de casos que resuelve, a la equidad a resolver. Pero es por un diseño institucional.
que genera ciertas condiciones más proclives a la decisión de ese tipo de asuntos. Entonces, pero este es un debate muy documentado en Chile en los últimos 40 años, en el fondo, ¿no? Entonces, lo único que yo tendría cuidado es atribuirle al ministro Sergio Muñoz esa manera de comprender el derecho, porque es una escuela jurídica que en Chile tiene ya 50 años. Y por lo tanto tiene varios ejemplos, digamos, varios titulares, por decirlo así. Ejemplos y casos abundan. Los casos ambientales, paradójicamente, los casos ambientales más importantes o más verdes son de finales de los 80. Así, ¿eh? Sí. Y tienen esta característica. Tienen esta característica. De hecho, uno de los primeros casos donde se reconocen como una especie, no exactamente así, una especie como que la naturaleza puede ser invocada para efectos de tutela, son casos de finales de los 80, principios de los 90. Que es donde la ley, donde la interpretación del juez sobrepasa el texto de la ley, digamos, por decirlo Y en rigor de lo que manera. hace es que le da extensión a una cláusula constitucional porque no tiene recorrido legal, entonces tiene que interpretar la Constitución. O sea, ojo, esta manera de comprender las cosas ha significado mirar la Constitución con también activismo conservador. O sea, esto ha jugado para los dos lados. Claro. Claro, donde surge la respuesta. Digamos. Claro, esto puede ser una discusión académica interesante, pero lo único que yo diría es que no forma parte del debate de la acusación constitucional, y si lo fuera, creo que estaría distorsionando severamente el instrumento. Claro, y otro día, cuando deje de ser ministro de Justicia, podemos ver por qué Ramiro Mendoza le contestó al rector Peña ayer en el Senado, pero ese es otro asunto. Hablemos del proyecto. Lo presenta hoy día el gobierno, lo presenta usted mismo. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es la proposición del gobierno para el sistema de nombramiento? Sí, para que nosotros tengamos un orden de magnitud, nosotros hemos venido discutiendo sobre gobierno judicial y sistema de nombramiento en Chile desde el retorno a la democracia, desde el 91. De hecho, el presidente Elwin, con el ministro Cumplido, tuvieron una iniciativa muy importante el año 91, que finalmente el Congreso no avanzó, pero es la agenda de reforma de los años siguientes. Sí, porque era una reforma muy grande. Y además tenía con esta idea, muchos están muy focalizados en la discusión del último tiempo del Consejo, un solo consejo, ¿no? Pero la iniciativa original está en el Consejo de Justicia, Nacional de Justicia, del ministro Cumplido el 91. Entonces siempre ha existido esta tensión sobre, porque nosotros la Corte Suprema chilena acaba de haber cumplido 200 años, tiene facultades muy concentradas, y esta idea de separar gobierno judicial de función jurisdiccional y luego nombramientos de administración. Entonces, el primer propósito del proyecto del Ejecutivo es recogiendo todas esas iniciativas. Desde el 91, las 6 mociones parlamentarias que nosotros tenemos, los procesos constituyentes que hemos tenido, la propuesta de la presidenta Bachelet del 2018. Hay una gran cantidad de iniciativas, ¿no? Todo eso se estudió. Todo eso no solo se estudió, está citado en el mensaje. Y entonces tiene 3 grandes objetivos, que es separar gobierno judicial de la función jurisdiccional, separar 2 instituciones, una exclusivamente para el sistema de nombramientos judiciales. ¿Ya? La Constitución lo que regula es el nombramiento de jueces, no de funcionarios judiciales. Y por lo tanto, el Consejo de Nombramientos solo focalizado en aquello que nosotros denominamos escalafón primario, es decir, donde tenemos desde los ministros de Corte hasta los secretarios de tribunal, los que ejercen o que están en una posición jurisdiccional. Ya. Que tienen que ver con los fallos, por decirlo así. Así es. Lo segundo tiene que ver con establecer una institución separada en materia de administración y gestión, que hoy día es la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pero ojo, que está gobernada por un consejo por representantes del Pleno de la Corte Suprema. De hecho, es una entidad dependiente de la Corte Suprema, y que lo que nosotros estamos haciendo es sacarla de ahí, y de hecho sacar a los ministros de la Corte Suprema de la dirección superior de esa institución. Ya. ¿Qué es el mundo, por decirlo muy, muy, muy primariamente, pero la gente que se encarga de las vacaciones, por decirlo así? No, mucho más que eso. Más que ya. Es la que realiza. O sea, no es solo la cuestión administrativa. No, es la que está a cargo de la construcción de los edificios, es la que está a cargo de la... Ya. El presupuesto del Poder Judicial se administra ahí. Ya, perfecto. Administrativa y uno de los efectos es que es una institución que entonces, dadas esas características, tiene que tener un mecanismo de rendición de cuentas, igual que el resto de quienes gestionan presupuestos públicos, y para efectos de control se le está entregando esa obligación de rendición de cuentas ante la Contraloría. Ese es un cambio que alguien podrá decir es muy administrativo, pero es muy significativo en lo que esto implica. Lo segundo tiene que ver con cambiar el procedimiento de nominación y selección de jueces. Hoy día... Que es el quid del asunto, ¿no? Claro, pero hoy día el único momento en donde existe un procedimiento competitivo en el sistema judicial es cuando las personas ingresan al programa de formación de la Academia Judicial.
no sé, postulan 300 personas, hay vacantes para 20. Son objetos de evaluación, con concursos que son de posición, evaluaciones psicolaborales, etc. De ahí en adelante, el sistema institucional lo que prima es antigüedad, número de años, si tiene unos determinados cursos, y luego votación tanto del Pleno de la Corte de Apelaciones respectiva o del Pleno de la Corte Suprema. Por lo tanto, el sistema incentiva estructuralmente a que usted vote por personas respecto de las cuales tiene conocimiento personal. Y ese sistema se cambia sustancialmente por un mecanismo donde cada cargo judicial solo puede ser proveído previo concurso o oposición efectivo. O sea, yo quiero ser juez en Los Vilos y va a haber un concurso. Y no solo un concurso, sino que además con un mecanismo de oposición efectivo. O sea, no son simplemente antecedentes, usted tiene que rendir pruebas, evaluaciones. Y ese es un mecanismo a cargo del Consejo de Nombramientos. Y eso para todos los niveles. Y eso para todos los niveles. Y el tercero tiene que ver con establecer reglas significativas en materia de conflictos de intereses en dos dimensiones. Uno, en el Poder Judicial. Hoy día el Poder Judicial no tiene mecanismos que les permitan a los jueces resolver estas zonas grises. Entonces, generar mecanismos de controles preventivos en materia de conflictos de intereses, para lo cual se está reestructurando la Fiscalía Judicial. Y la otra, que había que hacerse cargo de la profesión legal. Entonces la pregunta no es simplemente la profesión legal, sino que los colegios profesionales, brevemente acá. En 2005 nosotros reformamos la Constitución y entonces quedó esta atribución para la sanción de los afiliados a un colegio profesional. Y los no afiliados quedó en una norma que establecía que lo iban a sancionar los tribunales especiales que determina la ley. Esos tribunales no se han creado, entonces una norma transitoria dijo los tribunales ordinarios, pero esa norma no tiene sanción. Lo que hace esta reforma es establecer la sanción, que va de multa hasta suspensión de la profesión, pero en segundo lugar, dota a los colegios profesionales de la atribución para perseguir jurisdiccionalmente a quienes infringen la ética profesional y no son afiliados. En el fondo les da un rol activo en la promoción de la ética profesional. La otra alternativa era colegiatura obligatoria, que usted comprenderá que es poco probable, y jurisdicción universal, lo cual era poco probable. Por lo tanto, lo que se ha dotado, esto pensando especialmente en el rol de la profesión legal, que debiera tener un mecanismo muy efectivo en ese sentido. Esas son como las tres grandes dimensiones, pero para que la reforma sea efectiva, por cierto, necesita la dictación de leyes complementarias, pero al menos para que tenga aplicación dentro de los 6 meses siguientes a la dictación de la reforma, se genera un mecanismo transitorio exclusivamente regulado en la Constitución, de modo que permite que el Consejo de Nombramiento se constituya en el plazo de 90 días y los nombramientos iniciales que comience a ejecutar son los de los procedimientos de selección de ministros de Corte Suprema y ministros de Corte de Apelaciones, para que tengamos un orden de magnitud. Hoy día, los nombramientos judiciales en casos titulares son en promedio 200 al año, pero cuando uno va a ministros de Corte y candidato a Corte Suprema, estamos hablando de aproximadamente 9 al año. Por lo tanto, en el sistema de transición, el Consejo de Nombramientos se focaliza exclusivamente en eso. Y en segundo lugar, las normas transitorias inmediatamente cambian el gobierno del sistema de administración, de modo de sacar a los ministros de la Corte Suprema y sustituirlo por una dirección profesional. Esto puede ser rápido, pero no nos queda tiempo. Pero los nombramientos que están pendientes, ¿van a alcanzar a entrar en ese sistema o el gobierno va a insistir en los nombramientos? La regla que tiene el procedimiento, o sea, que tiene el proyecto, es que los nombramientos se regulan o se rigen por el procedimiento vigente al momento en que se inician. Por lo tanto, esto va a depender en buena parte de la agilidad del proceso de nombramientos, o sea, de este proyecto. Si es un proyecto que podemos sacar rápidamente, que es lo que el Ejecutivo y nosotros hemos conversado con la Cámara de Diputados y hay voluntad de hacerlo, podrían ejecutarse al amparo del nuevo procedimiento. De lo contrario, tendrían que mantenerse el procedimiento de acuerdo a las reglas que están. En cualquier caso, hay un punto que no es menor. Una de las reglas adicionales que obliga al Senado a dictar regulaciones estrictas en materia de audiencias públicas para todos los procesos de nominación. ¿Por qué esto importa? Porque hace algunos años nosotros tuvimos un problema de nuevo de gestores a propósito de mecanismos de nombramiento y el Senado dictó reglas, no las ha aprobado la Sala, pero las sigue la Comisión de Constitución. Pero ojo con una cosa, nosotros hablamos mucho de audiencias públicas. De hecho, otro día apareció una carta de Chile Transparente instando a esto. Pero ¿sabe cuál es el problema, Iván? Lamentablemente, los espacios de audiencias públicas que hoy día existen no son ocupados por las instituciones.
Fíjese que hoy día cuando hay procedimiento de nominación, se suben los antecedentes en la página web del Senado para que las personas formulen observaciones. En el proceso de nominación de jueces hubo, la última, 3 observaciones, y eran solo observaciones positivas. Los especialistas evitan dar opiniones, no van. Los colegios profesionales... Claro, eso tiene que ser mucho O sea, más lo que activo. yo quiero decir en términos sencillos, no basta con que andemos pidiendo audiencias públicas, es que quienes tienen un rol de escrutinio y quienes son expertos también tienen que tener un rol activo en esos procesos de designación. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Hasta No, luego. por favor, buen día. Con el ministro de Justicia, Luis